Vamos a continuar con el módulo 2. ¿Se acuerdan que en los primeros puntos vimos... por favor. En los primeros puntos vimos los paradigmas interpretativos, que un poco era para definir, conociendo ya las escuelas, ver cuáles eran los métodos jurídicos que se empleaban. Ahora ya nos vamos perfilando concretamente a lo que es la estructura de la sentencia. Y cuando hablamos que nos vamos perfilando es porque vamos a ingresar concretamente a los planos. Y muchos de sus compañeros que por A o por B no pueden seguir el curso me han dicho que bueno, que era una lástima, pero que decían, ¿no hubiera sido más práctico, doctor, un poco pasar por alto esta parte filosófica y decirnos, por ejemplo, de un modo más práctico, es sentarnos en la computadora, enmarcar la hoja, cómo empezar a hacer, así? Y les digo, no, para eso vete a una academia de dactilografía, le digo, pues no es este el lugar que tendrías que venir. Lo que a mí me interesa es el contenido, no la parte externa, y este curso va apuntado a eso, a que la sentencia sea un medio eficaz para resolver las cuestiones y para resolver bien. Ustedes han visto que en menos de un mes el Poder Judicial ha sufrido un cimbronazo provocado porque el Consejo de la Magistratura ha considerado que había jueces, o al menos ahí son los fundamentos de la resolución, que habían incurrido en causal a criterios de este órgano acusador de mal desempeño. Y si ustedes piden la resolución, que tiene que ser pública, que la pueden consultar, no web, porque he visto que en la web ponen nomás la fecha, pero seguramente si van a la Secretaría del Consejo se les puede entregar un ejemplar. Las motivaciones son acciones que estarían asignadas por la ignorancia del derecho, por el error judicial. Y bueno, el error judicial es el error grave e inexcusable, el que puede alimentar una acusación ante el iure, porque si no, estaríamos hablando que los jueces somos falibles a ser destituidos por el contenido de la sentencia, y si fuera tan abierta la forma, eso implicaría que podía estar afectada la independencia judicial. Es decir, a los miembros del Consejo no nos gusta la forma que ha resuelto afuera, o al menos se le abre una instancia disciplinaria. Por eso cuando se habla de errores inexcusables, se hablan de errores que una persona formada en el derecho no tiene excusa para dar. Y eso es grave, y sobre todo es grave si se ejerce la magistratura, y grave también si se ejerce la abogacía como profesión, porque pobres clientes. Entonces, vamos a tratar de ver cómo es todo este proceso cuando empezamos a elaborar un acto sentencial. Mal dicho sentencial, no existe la palabra. Error lingüístico. Un acto jurisdiccional, como la sentencia.
Bien, vamos a la primera diapositiva. Esta, no puedo, es incómodo hablar sentado. Hola, hola. ¿Qué son los planos de la sentencia? Ya se acuerda que hemos hablado muchas veces así, tocándolos, pero ahora ya vamos a empezar a ver, porque esto se trata del módulo. Por si no se acuerdan, está escrito y que alguien me lo diga. Y dale el micrófono a Alvarito, porque si no, no escucho, soy sordo. Doctor Cuello. Sí, creo que los planos se refieren al plano lógico y al plano formal de la sentencia, ¿no? El plano lógico es el razonamiento que tuvo el... ¿Y los planos en general qué serían? Antes de entrar en cada uno de ellos. ¿El plano general? El concepto. ¿Qué son los planos? Todos los contenidos de los hechos, el relato de los hechos, las partes, todo el análisis, en cierta forma, de los litigantes, del juicio en sí. Claro. Necesarios, el contenido necesario para que una sentencia sea válida y sea legítima. Acuérdense que una sentencia puede ser formalmente válida, pero ¿qué habíamos dicho todas las clases? Que cuando una sentencia era válida, pero no legítima, ¿qué pasaba? Está medio lerdo el ayudante. Parece que ha ido a comer algo y viene muy... Bueno, gracias, Alvarito. La legitimación tenía que ver con la aceptación, entonces decíamos que si no tenía legitimación, difícilmente iba a ser aceptada por la comunidad o cumplida, no iba a ser de fácil cumplimiento. Sí, hablamos de la comodidad y a veces de la las misma mismas partes. Hemos tenido un ejemplo clarito, no sé si han visto el otro día, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenaba que un niño que vive en los telares se vuelva, y ha sido el mismo padre que se ha comunicado con el juzgado y que le ha dicho al juez: vea, he consultado aquí en España con expertos psicólogos, con los pedagogos de la escuela donde iba a ponerlo, más la corazonada que he tenido porque he hablado con él y me ha partido el alma, y agradezco al gobierno argentino y a los jueces que me han dado la razón en mi planteo, pero debido al tiempo, voluntariamente quiero que se quede con la madre. Alguien que peleó hasta la Corte Suprema dijo: no tiene sentido que se cumpla lo que he pedido. Esa es la representación de un fallo ilegítimo. Cuando no se tienen en cuenta las verdaderas aspiraciones o pretensiones de los sujetos que son parte del conflicto. Quizás si ese fallo hubiera sido a los pocos días que la madre vino, no había duda que era un fallo legítimo. Pero cuando un juez falla, y esto especialmente va para los relatores, porque a veces los jueces nos descuidamos con el apuro, acuérdense en que fallamos con la situación existente al momento del fallo, siempre y cuando esté informada en el expediente. Siempre en cuanto un principio procesal, que se llama el principio de... Además hay otro. Y si alguna cosa entra por la ventana, ¿el juez puede tenerla en cuenta?
¿A través de qué principio? Que poco se habla. Poco veo que lo utilizan en las sentencias, pero a veces... No, es decir, si todo tiene un poco de verdad, pero yo hablo del principio concreto que se refiere a esta descripción. Se llama principio de adquisición procesal. ¿Alguna vez ustedes han oído hablar del principio de adquisición procesal? Los que sí, levanten la mano. Quiero hacer una estadística nomás. Entonces el micrófono para la doctora. Nosotros lo hemos visto en una sentencia en el caso de que había un fallecimiento. Yo trabajo en un juzgado laboral. Un accidente de trabajo, había fallecido y se presenta la que figuraba como la mujer y los hijos. Y dentro de la documental vemos que existían 2 hijos con su concubina. Después de estos hijos matrimoniales. Más concubina, ¿no? Claro, o sea, conviviente. Conviviente. En ese momento nos damos cuenta por las actas de nacimiento también de los niños. Entonces, lo que se hizo entre el juzgado y el juez es como una medida de mejor prover, hacer que la madre de estos niños se presente en el juicio antes de dictaminar la sentencia y se pudo repartir el dinero que había quedado entre los 2 hijos que había tenido, digamos, con esta mujer con la que convivía y los 2 hijos que había tenido con su primera esposa, la cual no estaba divorciada. Bien, ese es un caso de adquisición procesal que no estaba en los elementos que originariamente o habían incorporado las partes, pero que puede tener validez. Por lo general, todas las cuestiones o documentos que sean incorporados fuera del tiempo establecido por la ley procesal, obviamente que no corresponde admitirlo. Pero ¿qué pasa muchas veces? Desidia de los secretarios, ¿no es cierto, doctor Taján? O desidia de los propios litigantes cuando se quiere meter una documentación que puede tener relevancia. No se olviden que el juez busca la verdad objetiva. Ahí está, otro que quiere micrófono, vamos. Así me gusta. Bueno, el IDIC del caso Colalillo justamente trata de un justiciable que al momento de promover la acción pierde el carnet de conducir. Entonces la aseguradora le hace un planteo de exclusión de cobertura porque para la aseguradora no estaba habilitado para conducir. Es así que sale la sentencia de primera instancia. Después, el tiempo después, si ha transcurrido el tiempo, lo presenta en la apelación al carnet de conductor y en la apelación la Cámara le rechaza el planteo, tomando en consideración que toda aquella documental tiene que ser agregada al tiempo de contestación de la demanda, es decir, se ampara en un rigorismo formal o en exceso de rigor formal. Después de este caso termina llegando a la Corte y la Corte es ahí donde crea, digamos, la doctrina del exceso ritual manifiesto. Bueno, el caso Colalillos, que lo mencionaba muy bien el doctor Raimundo Ledesma y que tiene también es un ejemplo del principio de adquisición procesal. Si ustedes hacen un poquito de esfuerzo intelectual, se van a acordar que lo hemos visto aquí. ¿Se acuerdan? En el módulo 1. Pero bueno, no lo vimos desde la perspectiva del principio de adquisición, sino hablábamos de los rigorismos formales. ¿Se acuerda cuando veíamos
Si era una cuestión que afectaba derechos fundamentales, tendríamos que anteponer las formas a la realización misma del derecho y todo lo demás. ¿Se acuerda que habíamos visto en el módulo 1, cuando hablábamos un poco de la ley y que a veces la ley queda de lado ante los principios? También cuando muchas veces viene una parte y dice, mire, aquí aparece un documento y no lo plantea, y aquí está que me había olvidado yo de presentarlo con la demanda, y lo mete antes de que entre a resolver. ¿Qué va a hacer el juez? No, atento a esto la causa y la devuelvo a hacer por secretaría, no al lugar. Pero muchas veces el abogado de la otra parte no controla que se cumpla esa orden que le ha dado el juez al secretario. Y queda. Pasa, y cuando el juez empieza a estudiar, se da cuenta que la causa es complicadísima como viene, pero lo que pone claridad en todo es ese documento que entró por la puerta de atrás. Entonces, ¿qué hace un juez? Dice, yo tengo que ver la verdad objetiva, pero tengo que respetar la garantía de las partes. ¿Se ha opuesto a que quede el expediente? No. No ha habido oposición. Ha consentido que pase, ha llegado el autos para sentencia, que tiene muchas veces efecto saneador, y lo hice sonar por ese tema. Que si hubiera venido y hubiera dicho, conforme lo decretado, venga, doctor Tajar, mire lo que ordenó el juez, ya sáquelo, pero no ha venido la parte para que devuelva, téngalo en su escritorio, pero aquí me lo saca del expediente. Que no quede en el expediente. Al menos yo hacía así cuando litigaba, ¿no? Para evitar justamente eso. Y qué lástima que no está la doctora Querés, porque la doctora Querés una vez ella lo tiene claro, porque una vez resolvimos un tema también bastante complicado de ese modo. Bien, pero volviendo a la cuestión, si no tiene todos esos contenidos que deben articularse, ustedes han visto que cuando se habla, y vamos a ver después cuando entremos en uno de los planos que se llama lingüístico, lo que se pide a la oración que tenga cohesión. Una de las exigencias es que haya cohesión en los enlaces, en los conectores, en los usos de los adverbios correctamente, etcétera, etcétera. Los gerundios. Lo mismo en esto. Unidos entre sí hacen una sentencia probablemente dicha, hacemos válida y vamos a darles otro de legítima. Ahora, esos contenidos obviamente surgieron de un proceso o de una inferencia mental de quién es el autor. Abreviando, el juez. Ya saben que yo digo que siempre el juez tiene sus colaboradores también. Bien, pasemos a la otra. Y aquí llegamos a los 5 planos que por lo general se dice que completan la sentencia. Plano lógico, normativo, fáctico, lingüístico y axiológico. No es caprichoso a veces la forma en que están enumerados los planos, porque prácticamente lo normativo, lo fáctico, lo lingüístico y lo axiológico requiere que quien los va a conformar, ¿qué cosa? Maneje lógica en sentido general. Después vamos a ver qué tipos de lógica. Porque si está el código y no me enseñan a pensar de cómo elegir
la norma aplicable al caso no me sirve de nada. Acuérdense que, por eso yo a mis alumnos, cuando voy a la Católica en filosofía jurídica, le digo bienvenidos a la materia más importante de la carrera, porque vienen ellos como diciendo, esta materia de miércoles que la ponen como de relleno, y bienvenidos al módulo más importante, porque yo doy el módulo 8, razonamiento judicial. Micrófono. Hay que decir que venga alguno de la cocina también a ayudarte, así no, si no vas a bajar de peso, Alvarito. No, un comentario con lo que yo veo que pasa en la práctica con las sentencias, por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿no? Los jueces generalmente acostumbran a otorgar un porcentaje de responsabilidad al motociclista porque no llevaba casco colocado, un 15, un 10%. Pero yo les planteo, pero la lesión es en la pierna, no es en la cabeza. Entonces, para mí, esas sentencias carecen de lógica, porque si yo estoy reclamando por el daño en la pierna, el casco es indiferente al daño. Lo mismo de la falta de la licencia. Pero es muy común, casi todos los jueces dan... Son faltas administrativas. Ahora, si lo que se ha abierto es la cabeza, entonces ese daño de haber respetado esos reglamentos de tránsito que le imponen llevar un casco, hubieran obrado para quizás que el daño sea menor. Y ahí sí, pero si todo ha sido abajo y aquí no pasó nada, tenga o no tenga casco, estamos exactamente igual y tiene toda la razón. Doctor, una cosita nada más, retrotrayéndolo un segundo al primer planteo que había realizado respecto al chico o la familia de los telares, del fallo de la Corte. Desconozco la verdad, sinceramente, el fallo, pero por lo que usted acaba de manifestar, el padre tomó conciencia de que había sido tardío, ¿no?, la resolución del Tribunal, de la Corte Suprema, y creo que esta labor debería haberla hecho la propia Corte, no el padre. Está bien, digo que la labor debía realizarla la Corte porque está previsto en la Convención de los Derechos del Niño y en la norma nacional reglamentaria, la 26.061, en el artículo 3, el especial énfasis en el cuidado del centro de vida del niño, niña y adolescente. Bueno, algo así dije yo, mi voto en minoría, ¿no? Pero la Corte me dijo no, que se vaya a otro lado, ya tenemos precedentes, dice el fallo de la Corte, que no genera ningún perjuicio de un trauma más allá de lo normal, así que hay que cumplir con el compromiso del país de que los niños sacados de un modo ilegal de otro país retornen a su país de origen. Esa es la base del fundamento. No hace mérito a lo que aconsejan los profesionales interdisciplinarios que sí trataron con el niño y no hace mérito tampoco. Una corte cuando hay niños puede pedir medidas especiales, puede pedir, a ver, que venga, quiero ver cómo reacciona el chiquito, quiero escucharlo en una cámara Gesell. Si no está convencido de los informes que al menos aquí lo hacemos, cuando sobre todo están esas guardas un poco raras, que han sido entregas directas y todo lo demás, ya pasó un tiempo, y bueno, y el Ministerio Público, aquí si hay defensores, tiene una tendencia a sospechar toda entrega directa ultradelictual, que hay delito atrás. Y la base de eso hace que deba sí o sí arrancarlo donde esté y vuelva lo que, bueno, el niño es sujeto. Y lo que usted dice, lo que se debe velar es esa personita, más allá de toda otra consideración. Y lo que me extraña a mí de la Corte, el otro día, bueno, algunos colegas decían que yo lo único que soy aquí, soy un ratón de biblioteca, encuentro un fallo en el 2005
en que si lo comparo con el fallo de este chiquito, tira todo al tacho. O hablando con la doctora Estela Maris Martínez, que me invitó porque ella hizo un dictamen brillante, recomendándole a la Corte que no lo repatrie, diciendo por el tiempo que había pasado y todo lo demás, el cambio del centro de vida y todo lo demás. Chiquito había vivido 1 año, menos de 1 año en España y 4 aquí. O sea, desde que empezó a tener un poquito de razón, su mundo era aquí, ni sabía, ni le había visto la cara al padre. Ella dice que es un criterio y que ella habló con los 3 que votaron. Doctor Lorenzetti, doctor Hayton y doctor Maqueda. Que con el único que pudo hablar, diciendo, pero ¿por qué tiene ese criterio? Porque había habido un caso peor, me dice, antes que a una chiquita de 12 años la mandaron a Canadá. Yo creo, no sé, ¿será que uno ha estado tan embuido estos últimos días con el alma espiritual, con el tema de la beatificación de Mama Antula y la zona donde anduvo Mama Antula y este chiquito era Los Telares? Creo que es el primer milagro que lo ha hecho como beata para que ese padre se le abra el corazón y diga, no quiero ser el verdugo de mi hijo. Porque se estaba haciendo todo para articular la vuelta. El problema estaba que la chica no tenía un peso para irse. ¿Cómo lo iban a mandar? Y el hombre no sabía, ya tenía que venir a buscarlo. Pero algo le dijo, cuidado, algo en el corazón se le abrió, le dio temor y quiso indagar dentro de donde estaba él en España y ver qué pasaba. Bueno, esto es un ejemplo de tantos de lo que podemos hacer si no tenemos los 5 sentidos y además buscamos otros sentidos para incorporar con las vidas humanas. Tampoco es bueno el daño patrimonial, pero a la larga es patrimonio. Pero cuando se trata de personas, es una cuestión pura para reflexionar. ¿Cómo será que ustedes saben que yo soy admirador del Justice Robert Howerton Jackson, cuando en el caso Brown contra Allen, en el 54 dijo, nosotros no tenemos la última palabra porque seamos infalibles, y somos infalibles solo porque tenemos la última palabra. ¿En qué contexto decía Jackson en su voto en ese fallo? Que la mayoría, él tenía un encono con el presidente, el juez jefe de la Corte, que era Jason Black, sobre los derechos de un preso de un estado, no recuerdo cuál, que la Corte estaudal le había reconocido esos derechos a ese preso, que era una especie de como de habeas corpus que habían puesto. La mayoría dijo no, se ha equivocado feo y la trató mal, y él veía que los elementos en el cual había basado el juicio, la Corte estaudal, reconociéndole los derechos a este señor Brown, que estaba privado de la libertad, eran sólidos. Y dijo, bien, ustedes, yo coincido con la Corte estaudal, soy minoría, respeto el juego de las mayorías, pero no tratemos hacia los jueces de las minorías, porque si hubiese una super Corte Suprema, acuérdense que en Estados Unidos no hay más tribunal que la Corte Suprema, ellos no tienen tribunal internacional ni nada, podría revocar a la mayoría también la decisión. Entonces, no se sientan dioses, ni soberbios, ni infalibles.
porque la infalibilidad nuestra está dada por nuestra posición en la decisión, no por otra cosa. Ese era el contenido del fallo de, si lo pueden ver, lamentablemente buscado, que esté en español no está, pero esa parte al menos, ese considerando, lo pueden traducir y van a ver más o menos a qué se refería con esa expresión, y que es válida en todos lados. Por eso los jueces no somos infalibles, somos humanos, nos equivocamos y nos podemos equivocarnos feo, pero esto nos acerca un poquito, si corregimos y revisamos bien en cada acto jurisdiccional los distintos planos. Al menos va a haber menos margen de error, y si hacemos daño quizás hagamos menos daño. No es fácil, somos humanos. Somos humanos. El juez Hércules no existe, solo estaba en la mente de Roland Working. Bien, plano lógico, pasemos. ¿Qué es el plano? No pasemos, a ver, ya saben ustedes qué es el plano lógico. ¿Quién? A ver, también una otra encuesta quiero hacer. ¿Se acuerda qué era el plano lógico? ¿No están hablando? No me hagan así porque sabes que me siento derrotado, que no he conseguido. Es el que se refiere a las reglas del razonamiento. Digamos, el que establece cuáles son los pasos o el método que se hace para partir de una premisa para llegar a una conclusión. La corrección de estas reglas garantiza que la conclusión sea correcta, no que sea verdadera, porque si la premisa es falsa, puede ser falsa también la conclusión, pero en principio el plano lógico se refiere a las reglas del razonamiento. Muy bien, levanten la mano los que dicen que el doctor Escarano tiene razón. ¿Tan poquitos? Bueno, vamos a suponer que hay mayoría, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, Alvarito devela el misterio. Tenía razón el doctor Escarano. Allá el doctor Fuentes. A ver, ahí llega. ¿Allá o qué? Bueno, primero allá y en el orden de requerimiento. No, de acuerdo a lo que había expresado el doctor, es lo que conocemos como el principio de razonabilidad, que está pautado en el artículo 28, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional y en la provincia. Sí. ¿No? Usted lo lee mucho a Rosati, ¿no? A los textos del doctor Rosati. Mire, yo leo mucho. Le digo la verdad, sinceramente. Pues digo en cuanto al tema a la parte constitucional, digo porque veo muy, pero, muy en esa línea. Si hablo no es crítica, no, le digo. Debilidad de autores, el doctor Vidal Campos me ha traído mucho, sinceramente, por su visión, su concepción, lo sigo mucho. Entonces el olfato mío no ha sido tan bueno. Bueno, doctor Cuellar. Sí, Olsen Girardi tiene un librito que se llama El razonamiento judicial, y ahí dice que él propone un control de logicidad, lo llama. Él dice que es como un control de constitucionalidad y es lo que evita aceptar la arbitrariedad de la providencia o de la sentencia en este caso. Girardi en ese libro él plantea de no solamente ver cómo razonó el juez, sino si razonó bien. Él plantea que la sentencia tiene que ser una obra de la razón y de la buena razón. Entonces él dice que el tribunal de alzada generalmente lo que tiene que ver de la sentencia en primera instancia es si tiene una coherencia lógica. Y él propone ese control de logicidad. Sí, está muy bien todo lo que han dicho. Dice que hay una conformidad a las reglas de la lógica, que vamos a ver qué es, que justamente de esto se trata el plano lógico. El correcto razonamiento. ¿Se acuerdan ustedes del doctor Armando Arduet, que anduvo visitándonos? ¿Sabe cómo le llamaba él?
las reglas del buen entendimiento o correcto razonamiento a la hora de interpretar, y creo que ahí tendré que haber puesto otra palabrita más, interpretar, y corrijo aquí in voce, después cuando lo suba lo voy a corregir ahí, interpretar, coma, algo más y aplicar la norma jurídica. Argumentar. ¿Qué decía, basado en Working, pasando por Alexis, Manuel? A ver, lo nombró varias veces. Exponente español también de la argumentación jurídica. ¿Quién se llamaba Manuel? Atienza, muy bien, Manuel Atienza. Manuel Atienza hace hincapié y dice, las reglas se interpretan, los principios se argumentan, nunca se olviden, las reglas se interpretan, los principios se argumentan, ¿no? Bien, y después llegamos al siguiente, esto es rápido, después vamos a entrar en detalle cada uno, vamos a ver rápidamente los 5 planos. Vamos al plano, para que sepan ya qué les queda de aquí hasta el final. Esta es ¿se acuerdan con la introducción al derecho? Nosotros veíamos toda la carrera, pero abreviada en las bolillas de introducción al derecho, o era así, o estoy hablando macana porque era la vieja, pienso que ahora también debe ser así. Así, Gaustorio, empezábamos a ver y veíamos poco de todo, y después en toda la carrera desarrollábamos. Bueno, después pasamos al normativo. Cuando ya hemos aprendido cómo razonar, cómo interpretar, si le vamos a dar bola a los positivistas, a los no positivistas, si vamos a tener un paradigma racionalista, procedimentalista, prudencial, retórico, qué sé yo, decidimos eso en la causa y nos toca ahora enfrentarnos en base a todo lo que he desarrollado y usando todos esos argumentos, ¿cómo voy a buscar el derecho, lo que decían las viejas fórmulas y que el derecho aplicable? ¿Se acuerdan? Esto es el plano normativo. Vamos a ver, es un conjunto de normas aplicables a una determinada materia de actividad, pero no se queda ahí. Porque obviamente, si estoy en un juicio laboral, voy a tratar de buscar más o menos para ese lado. Voy a buscar la ley de contrato de trabajo. Por lo general, la norma es que la voy a bucear. Si está en el juzgado del doctor Escarano, va a buscar sobre todo la parte de obligaciones, la parte de contratos o la parte procesal, el tema de las ejecuciones, ya sea de las ejecuciones de créditos, de títulos, de documentos, cartulares, ¿no? Bien. Consiste en la determinación de la norma del ordenamiento jurídico que rigen y son aplicables al caso de examinar. Y también el derecho. Porque a veces lo que va a condicionar, y eso nos va a ayudar, ¿qué nos va a ayudar para ver cuál sección del derecho va a predominar? Va a ser el plano lógico. Con el plano lógico vamos a ver si hay preeminencias de un principio. Acuérdense que los principios son medio de última ratio, ¿no?
mientras la norma, acuérdense, lo respete, vamos, chocho con la norma. Somos Kelsen a la millonésima potencia. Cuando vemos que la norma dice, arránquenlo al chiquito, mándenlo a España, para. Bueno, la Corte no ha dicho así, pero yo decía así, no, Borrajá, no la veo tan clarita. Vamos a argumentar el principio. ¿Ven cómo es la mecánica? Parece fácil, ¿no? Pero con el caso concreto, cómo se nos queman los papeles, ¿no? Pero hagamos el intento al menos, esa gimnasia. Y me parece a mí hasta un caradurismo decirle a muchos magistrados que han dictado quizás más sentencias que yo, magistrados en funciones, magistrados, ex magistrados que hay en esta clase, o futuros magistrados, quién sabe, decirles esto, pero bueno, por eso quiero que intercambiemos y también me cuenten sus experiencias. Si cuando a veces le ha tocado, no hablemos de los casos fáciles, porque los casos fáciles quizás no sea el campo para desarrollar todo esto, sino hablemos ya de los casos difíciles. ¿Se acuerdan que hablábamos de 3 categorías? También dirían los españoles basados en Manolo Atienza, que también se remite a Alexis y también a Borkin. Todo es una cadena. Fáciles, difíciles, y él le decía trágicos. No hay nada, no hay nada tiene que salir de nosotros, de la discrecionalidad. No confundamos. Y es un error que se comete muchas veces. Discrecionalidad judicial con arbitrariedad. ¿Por qué? Momento, no se apure, que apurado el doctor Locatel, muy ansioso siempre. Cuando, por ejemplo, en el ámbito del derecho administrativo, la arbitrariedad no respeta las reglas, que yo pueda decidir libremente, pero cumpliendo determinadas reglas, estoy dentro del ámbito de la discrecionalidad. Ahora, si yo voy a elegir, ya les puedo dar el ejemplo, y no voy a respetar ningún tipo de regla, estamos dentro de la arbitrariedad. Ejemplo, una terna. Está el ámbito de discrecionalidad del Poder Ejecutivo elegir dentro de 3 personas a cuál lo va a designar por decreto juez. En cambio, si elijo un cuarto que no está dentro de esa terna, sería arbitrario. Yo creo que la discrecionalidad pasa por tener esa facultad para elegir, pero siempre sometido a determinadas reglas. Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente es así, porque si no tendríamos discrecionalidad, ¿cómo haríamos prevalecer los principios? Volveríamos al esquema de los exegéticos decimonónicos del siglo XIX. Sí, redundancia, el decimonónico francés, no del siglo XIX, porque si son decimonónicos no pueden ser otros que del siglo XIX. Entonces, ahí la discreción es válida en un Estado de Derecho constitucional, en un Estado de Derecho que respeta los principios y garantías constitucionales y convencionales de derechos humanos. Y en un Estado que hasta para aplicar el Código Civil, que antes ni lo nombré. Miren, el otro día me tomó el trabajo de, ¿saben ahí cuando empiezo a tener esos tiempitos ahí que a veces saben que esos tiempitos, y puede decir mi mujer que está aquí presente, que va a ver que me levanto de la cama a cualquier hora de la noche, tengo prendida la computadora o el teléfono porque se me ha venido una idea que no la quiero dejar pasar, porque si me duermo al otro día me olvido y no es igual, y empiezo,
Y digo, vamos a ver. Y empiezo a ver. El problema es que a veces no encuentro los anteojos y sin los anteojos no veo. Porque no quiero despertar. ¿Dónde está? A ver cómo en el Les Doctor pongo jurisdicción Santiago del Estero, a ver en los fallos de Santiago del Estero cómo se va usando la combinación de derechos humanos. Y donde realmente se empieza a usar con fuerza derechos humanos es desde hace, no 10, desde hace 7. Después háganlo si lo tienen al Jurisán, pongan Santiago del Estero, jurisprudencia de Santiago del Estero, y pongan derechos humanos. En la década del 90 por ahí. Pero se aplicaba, aparecía únicamente porque se nombraba en forma general los tratados de derechos humanos. Pero ninguna elaboración vinculada a lo que era el principio pro homine, o que se ponga a razonar desde la perspectiva de la discreción judicial válida para ponderar o para argumentar derechos humanos. Háganlo y van a ver. Entonces, bien, pasemos, porque si no vamos a quedar en esto, y mi intención era ver toda la lógica tradicional hoy, pero creo que no va a ser. Sigamos con el fáctico. Esta es la aproximación después del otro módulo, no crean que ahí se acabó todo, ¿no? Después vamos a entrar a sacarle punta al lápiz. Que nos encontramos con el plano fáctico. Y doctor Raimundo está escuchando una canción ahí que el plano fáctico, donde vamos a tener que cuidar un principio esencial, ¿cuál es? Y dueño del derecho, hasta por ahí nomás, pero bueno, es la base de la congruencia, los hechos. Yo tengo que fallar lo que me ponen. ¿Y cuál principio lógico es fundamental, dentro de otros que también pueden ser, para identificar y no salirme de la congruencia de los hechos, de ese plano fáctico que me van a imponer? ¿Cuál me va a ayudar a decir, mira, no, el deber axiológico falta para decir, esto es esto. Eso, ¿quién ha dicho? Qué bien, doctor Escarano. Ya ha dicho doctor Escarano, cuando ya no quiera, me canse, que pase él y me reemplace y va a dar mejor clase. Bueno, el doctor Escarano sabe muchísimo de filosofía, mucho más de lo que creen. Bien, por eso tengo que cuidarme mucho cuando hablo aquí, porque sé que yo sé que él es un tipo, una persona muy prudente, y por ahí debe escuchar alguna macana que digo y disimula y se queda callado. Pero bueno, eso le agradezco mucho. Entonces, el fundamento de los hechos, limitado a ello en oposición a un teórico imaginario, si no estamos fallando ¿en qué? En abstracto. Y antes era una sentencia inmutable de los fallos de la Corte, que la Corte Suprema necesita, y pues, si la Corte Suprema tiene que cumplir, de ahí para abajo todos, caso. Si no hay caso, no hay fallo. Por eso a veces empieza a haber caso y durante el proceso desapareció, se lo tragó la tierra al caso y la cuestión se volvió y se terminó, no tengo que fallar, ¿no? ¿Cómo va a fallar en abstracto? Pero ¿qué pasa cuando empiezan a aparecer los principios, los derechos humanos que nos han venido a complicar tanto las cosas a los abogados? Les doy una pistita,
que más nueva, caso Fall. ¿Por qué la Corte falla? Caso Fall no es el Fall del rifle, ¿no? del fusil automático liviano de fabricaciones militares, sino es las iniciales de una niña con discapacidad que había quedado embarazada. ¿Qué pasó en Fall? ¿Que no era que necesitábamos caso? Cuando llega a la corte ya se ve recontra hecho el aborto. Y es el famoso fallo del aborto que tanta publicidad tuvo y generó tanta división entre los juristas católicos, no católicos, los que en el Congreso también, aquellos diputados muy aferrados a sus creencias, en las cuales tenía una postura antiabortista y todo lo demás, a unos criticaron, a otros no. ¿Y por qué la Corte falla? Si no es la primera vez, ¿no? Ya había fallado antes también. Pero este hablo porque es más emblemático. ¿Por qué la Corte falla, doctor Taján? Y el doctor Jugdar, que era un innovador, también falló así hace poco. Y usted lo miraba como diciendo... ¿Ah? Yo sé que usted es curioso y ha leído. Y ha leído hasta los precedentes norteamericanos que fueron citados, y que le voy a pedir que, si se acuerda, los diga. O si no, falla porque el fundamento, excepcionalmente, volvemos a las sentencias atípicas, manipulativas, y bueno, después veremos a qué flecha corresponde, si es exhortativa, si es derogativa. Falla porque el caso va más allá de la parte. El derecho en compromiso afecta a muchos. ¿Cómo están los teléfonos hoy día? Afecta a muchos y hay altísimas posibilidades que puedan seguir viniendo y se haga una cadena de casos que lleguen. Entonces dice, vamos a poner una doctrina que va a marcar, más allá que los casos son particulares, pero aquí hay que ponerse sobre el alcance de este derecho. Entonces la Corte pensó, casos de estos, de chicas embarazadas, que no se les quiere hacer producto de violación o se las ha accedido sin consentimiento por una enfermedad mental, no es el único y afecta a un colectivo, pero este llegó, aunque para la parte haya perdido, interés, pero del derecho de que se trate, los valores en juego, hace que un tribunal de la jerarquía, que sea un tribunal de corte, como siendo que medio de casi de última palabra, tenga la obligación de expedirse para anticipar nuevos casos y nuevos problemas. Porque no es para que no vengan los casos, sino para que no se produzcan las cuestiones complicadas de derechos humanos que el caso le dio la posibilidad de tocar. Micrófono al doctor Taján, porque no le gusta. Momento, porque después lo ponemos para revisar, para repasar y todo. Si bien el triunfo particular en este caso era de esa comunidad... ¿Vuelve a contar un poquito? Sí, no, digo que es el mismo caso que en la Corte Interamericana, donde frente a un caso podemos hablar de un triunfo particular que favorece a
a la parte, a la víctima de la afectación de un derecho fundamental, que era en este caso de las comunidades afrodescendientes, víctimas de la operación Génesis por el gobierno y las fuerzas paramilitares que operan en Colombia, pero también era un referente general. ¿Por qué? Y con interés hemisférico, porque no es solamente esa comunidad afrodescendiente, son muchas otras comunidades que también va a tener en este caso la referencia del caso y de ahí el interés hemisférico, o sea que podemos hacer el paralelismo con lo que usted decía. Y los hechos que trajeron ese caso y los derechos en serio, como decía Borg, involucrados, los justifican, son casos de excepción. La regla es, no hay caso abstracto. La excepción, medio excepcionalísima, es salvo que se den estas pautas que hemos hablado. Muy Disculpe, bien. Doctor. Sí. Y hay otros casos en que la Corte ha tomado actitudes similares que no están tan directamente vinculados a los derechos humanos de forma tan ¿Caso directa. Santiago? Exactamente, iba a hacer referencia al caso de Santiago. Bueno, el caso Santiago es rarísimo. Que incluso lo hemos visto en este curso. Miren, ¿quieren que les diga por qué dictó y quiso dictarlo? Solamente busquen y lean la resolución, no del Superior Tribunal. Esa vamos a dejarle la de la medida cautelar. Busquen la resolución del Tribunal Electoral que acepta la renuncia del candidato interpelado y hace mención a un principio que se llama de la lealtad federal. La primera vez que la vi a la Corte salir enojada, no me vas a venir a faltar el respeto y van a entender por qué salió de todo esquema, porque ese no está en el esquema de FAL, como bien lo ha marcado aquí el doctor Romaní, ni en el esquema tradicional de los casos abstractos. Y porque, bueno, había muchos componentes políticos. También venía el tiempo de que empezaban las campañas presidenciales, habían ciertos temores, y bueno, entonces aprovecharon para este caso provincial también para llevarlo a la órbita del debate nacional. Bien, estamos hasta el caso fáctico, pasé una rápida mirada suficiente, así que pasemos a lingüística. ¿Qué vemos en la... ¿Por qué vamos a hablar del plano lingüístico? Un momento. No hablen, levanten la mano y después hablen. Ahora sí. Director de cámara, más o menos ponga, porque si no, veo el otro día ahí en diferido y se escucha la gente hablar y está enfocando, qué sé yo, al farol, eso, así que... Bueno, adelante. Les decía que para mí es importante esto del lenguaje, porque la sentencia primero tiene que ser, digamos, un acto claro, ¿no? Y tiene que, digamos, no solamente ser entendido por los que hacemos sentencia o por la gente que se dedica a estudiar derecho, sino fundamentalmente por las partes y por la comunidad. Entonces, esto del lenguaje también nos sirve, relacionándolo con la lógica, con otro principio que es el de no contradicción, en el que generalmente, digamos, incurrimos. Pero fundamentalmente para mí, digamos, yo lo relaciono con el tema de que como acto jurisdiccional tiene que ser claro y bueno, poder ser entendido no solamente por la gente que hace derecho, estudia derecho y aplica derecho, sino por la parte fundamentalmente y por la comunidad en general. Muy bien, muy cierto también. Y siguiendo con la lógica del razonamiento, dijimos que necesitábamos la lógica para saber pensar
para entender bien, ahí el doctor está pidiendo protagonismo. Justamente, bueno, complementando lo que decía la compañera Robert, Alexis decía que la única forma de argumentar es a través del lenguaje. Entonces, es fundamental en la sentencia el plano lingüístico, porque es el único modo, a través del lenguaje, de entender la argumentación y, en este caso, el razonamiento que ha seguido el juez para llegar a la decisión o a la conclusión en el caso concreto. Exactamente. Tenemos que comunicar, porque hemos aprendido a pensar bien, o hemos hecho un razonamiento correcto mediante el uso de los principios lógicos, de las reglas lógicas, ya sea hablo de lógica en general. Y cuando hablo de lógica también le voy a hablar, aquí está la doctora Pereda, que le gusta mucho hablar en inglés, de la lógica Fusey también. Que ya está entrando mucho en el derecho a través de la doctrina italiana, fundamentalmente. Y una mujer, una profesora italiana de Trento, es la que más escribe sobre el tema de la lógica fúsica aplicable al derecho, ¿no? Lógica fúsica hay que decir lógica difusa, porque dice que la lógica sirve para clarificar las ideas, y que hay una lógica para no muy clara. Sí. Al revés. Sí. Una duda que siempre me nace desde hace mucho es si la sentencia... Dice que la duda es la base de la curiosidad. Claro, si la sentencia tiene que ser largas o cortas, porque la Corte cuando trata un tema son sentencias de 20 o 30 hojas cada voto, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando se dice siempre que la sentencia tiene que ser clara en su lenguaje, pero nosotros somos técnicos y supuestamente las partes tienen un abogado técnico también que le podrá explicar en las palabras de las personas lo que uno quiere decir, porque también nosotros por algo hemos estudiado la técnica del derecho. Esa duda siempre me surge. Bien. Una salida muy interesante al dilema que se le plantea al doctor Fer. El tema del largo de la sentencia, y la Corte ha hecho sentencias cortitas, como diciendo, comparto el criterio fiscal o no cumple con el 280 y vayan para allá a 3 renglones, como ha hecho otras. Vea la última, ¿cuántas hojas tenía que hay que cuando le mandaba, léala, y que, dice que cree que vamos a leer 100 hojas, y después cuando por ahí la pone. Depende de qué se trata, depende del acuerdo que haya entre sus miembros. Mire, si en la época que tenía 9 miembros, había un desacuerdo total. Cada uno dice, no, aquí hay algo que no me gusta, yo no voy a comprometer mis criterios por firmar así, después van a decir, la otra vez adhirió a fulano y ahora aquí está dándole una connotación diferente. Eso depende también de los temas a tratar que el caso le va a imponer. Ahora, los formatos de sentencia, que ha hecho referencia el doctor Ferri. Hay formatos de sentencia sencillos y formatos tradicionales o forenses, que es el técnico que usted ha mencionado. Hay un caso, que también lo vamos a estudiar, y eso les pasa por no venir, a los talleres de trato adecuado y acceso a justicia a las personas con discapacidad. Y ahí se ha hablado mucho de ese caso. No me acuerdo el apellido del chico, pero... A ver... No estoy recordando el apellido o el nombre de esta persona, pero es una persona con discapacidad de México. ¿Qué tipo de discapacidad? Asperger tenía. Asperger. Sí. Asperger, había sido declarado incapaz por ese motivo y en un momento él se ha presentado ante la Corte porque, o sea, se ha presentado a los tribunales porque él consideraba
que ya tenía, se encontraba en una situación en la que él tenía que levantarse esa restricción al ejercicio de su capacidad. Y la Corte hace en respuesta a eso, hace una sentencia en donde le dice, expone que es su obligación de hablarle de manera sencilla y clara y en primera persona. Entonces le dice directamente, usted, en mi caso, por ejemplo, Fabiana, le explica porque todo el caso. Llamaba bien el nombre, Ricardo. Sí. Y ahí la Corte le explica cuáles eran sus derechos, que había sido considerado su situación, y le explica exactamente, en forma sencilla y clara, la decisión que la Corte había tomado. Usted tuvo, sí. Ahora, pero ahí no se explica bien, ahí se explica desde la forma de hablarle a un peticionario que tiene una discapacidad. Ahora, si entramos a un estudio más profundo de qué hizo la Corte Suprema Mexicana, usó los dos formatos. Primero, se dirigió al joven y le habló así, pero escrito, más o menos, Ricardo, nosotros, la Corte, hemos leído tus peticiones respecto a tu caso y hemos concluido que tienes razón. Ahora, cuando te notifiquen o te avisen, vas a ir al juez que entiende tu causa. Puedes ir solo o si quieres puedes ir acompañado. Así con estas palabras estoy hablando yo. A él le vas a contar qué es lo que sientes, qué es lo que quieres, qué pretendes. Y bueno, y él te va a explicar tal y tal. Bueno, y así en ese término, en un resumen de lo que han dicho. Y a continuación, y aclara, formato sencillo para el joven Ricardo, no me acuerdo el apellido. Y después dice, sentencia en formato tradicional, y larga, la que le gusta al doctor Ferri, con largo largorum y todo lo demás, con brocardios y todo esto, ¿no? Que ahora la cumbre iberoamericana de justicia ha recomendado que no se usen más las expresiones latinas. A muchos no les gusta, ¿no? Porque dicen, no, es como que no voy a poder argumentar nada porque yo estoy acostumbrado a... Y... sí, es un poco la costumbre. Y bueno, pero esa es una salida interesante, al menos en esta transición que tenemos que hacer, porque también el respeto a la dignidad de las personas y aplicar el principio pro homine implica que estas personas puedan acceder al conocimiento de lo que se ha decidido sobre su derecho sin intermediarios. Sin intermediarios. Bien. Doctor, una cosa, tiene razón respecto al tema de la terminología latina. Es necesario desterrar de una vez por todas este colonialismo de una lengua muerta, que lo único que hace por ahí es hacer gala de sapiencia, de sabiduría, ¿no? Cuando con un lenguaje sencillo, accesible, sin, por supuesto, olvidar las terminologías técnicas a las cuales estamos ya acostumbrados. Le cuento brevemente un caso. Una vez allá lejos en el tiempo, cuando me recibí, a los 4 meses me tocó un caso, por el primer caso, es más que me toca, contestar un traslado de una demanda que estaba redactada la mitad en castellano y la mitad en latín. Y le digo sinceramente, consulté con algunos de los compañeros, no sabían qué decirme. Tuve la suerte de haber cursado mi materia con el doctor procesal civil, con el doctor Alvarado Belloso en aquella época. Y ¿En qué universidad se recibió, doctor?
¿Cómo? ¿En dónde se recibió usted? ¿En qué universidad? En la Universidad Nacional de Rosario, donde soy oriundo. Bien. Decía que, sinceramente, me junté de coraje, me fui a la cátedra un día que estaba dando clase, le planteé el caso, me miró, lo miró y me dijo, ¿sabe qué? Planteé defecto legal en el modo de proponer la demanda. Y el juez lo aceptó. Vive lo oscuro. Sí. Sí. Bueno, yo voy a, tomando su ejemplo, voy a decir, ustedes saben que hay pocos, pero hay, dichoparlantes, y cuando pues sobre todo por el lado de Salavina adentro, y cuando me ha tocado llegar a veces para pedir un poco de agua de la tinaja, y cuando en época de joven que me gustaba ir a pescar por esos lados, les costaba entenderme en castellano. Entonces vamos a ponernos los zapatos de esa gente, sí, vive aquí, pero seguramente eran pueblo originario, descendientes del pueblo originario, conservaban su cultura y hasta su lengua. Su interés fue preservar su lengua, no tanto seguramente alguno de los integrantes sí la manejaba bien y era el que intermediaba cuando tenían que hacer las compras o alguna cosa. Y si esa persona era objeto de un proceso judicial, estaba como usted con el latín. Por eso los tribunales tenemos que estar preparados. A ver, levanten la mano los que conocen idiomas de señas argentino, que han hecho un curso que yo me acuerdo que lo programamos para el 2014, por ahí. Doctor Pacheco, ¿quién más? Doctora Nuni, ¿nada más? Bueno. Le doy un ejemplo. Yo soy un justiciable. Muchas veces ustedes saben que porque los abogados somos atorrantes y le fallamos, la persona quiere venir a ver qué pasa con su expediente. Me atiende a ver quién ha sido o es, atiende por ventanilla actualmente. Bueno, vamos al doctor, vamos a suponer que el doctor antes era abogado, era empleado de tribunales, estaba, y yo me acerco, y el doctor me dice, ¿qué? No le entiendo. Y le voy a hacer una seña. Hola. O, cuando él me habla, resulta que me escucha un pomo. La única forma que él me puede atender es que nos entendamos por señas. Mira, vení mañana, que a veces encuentro uno que sepa y vemos qué pasa. Se va el tipo de Monte Quemado, no tiene un mango para quedarse, o si no, duerme en la escalera de tribunales, como veo que mucha gente duerme a veces porque tiene tanto respeto por la dignidad humana que dan 2 numeritos por día para el registro civil que funciona abajo. Entonces, nos falta mucho en el acceso a justicia. Nos falta mucho. Y ojo, que yo soy muy responsable de eso porque yo también formo parte de un superior tribunal, si bien ahora no tanto, porque no estoy en el área pertinente, pero sí estoy mucho tiempo. Y les aviso que he hecho el esfuerzo que he podido en algunas cuestiones. Algunas he podido lograrlas, otras no, y otras no se me han ocurrido cuando he tenido un ámbito de decisión.
un comentario al respecto y sin irnos tan allá, o sea, una lengua de señas o demás. Mi primer año en tribunales ha sido atención al público en mesa de entrada. Y la falencia que he visto y que aún veo es que el empleado de mesa de entrada debería saber muy bien el manejo del expediente, porque muchas veces vienen las personas a consultarle, ya sea porque no le han entendido al profesional o porque no le creen o porque creen que no es tan así como le han contado, a preguntarnos qué quiere decir, si ha perdido o ha ganado o qué puede hacer. Y deberíamos estar capacitados a esa persona común para poder explicarles en palabras simples el contenido de ese decreto, de esa sentencia, de esa resolución, para que se vaya entendiéndonos, y eso pasa también por una cuestión de capacitación, no importa el lugar o el rol que cumplamos adentro, sea atención en mesa de entrada, decretar o hacer relatoría, deberíamos estar capacitados para eso. Mire, tiene mucha razón y vinculado a esto y a la capacitación. Con esto de tanto mal desempeño, obligaciones que tenemos que cumplir, conductas inexcusables que hacen que pueden dar lugar al mal desempeño, me he puesto a releer la Constitución y cuando veo el artículo 178 he visto el párrafo olvidado de la capacitación permanente del juez como, ¿saben cómo qué? A ver, bueno, después yo tengo un Facebook, bueno, pero no todos deben tener Facebook, no todos me siguen, donde vuelco las clases, vuelco algunas cosas que yo creo que puede servir a aquel que le interesa derecho, por ahí pongo artículos, y he reproducido lo que ha sido una presentación que he hecho a la sala en estos días y al Consejo de la Magistratura. Yo he contado, y que aquí hay varios consejeros también que me han acompañado, he sido consejero tanto como abogado como juez. En total creo que 8 o 9 años he integrado el Consejo de la Magistratura. ¿Y saben qué? Llevo a la conclusión que muchas veces muchos de los jueces que han alcanzado altos promedios es por cuestión del alia. Como, ¿se acuerdan cuando por ahí nos habíamos preparado bien una materia, habíamos estudiado, sembrar al galope, una bolilla sí, otra no, y bueno, y íbamos al bolillero, ojalá no me salga, ojalá me salga, y bueno, y nos salían las dos que sí habíamos visto, y capaz que eso sacamos un 10. Pero la materia no la conocíamos entera. En ese corto tiempo, si bien es exigente de examen, digamos, y entrevistas y examen escrito, puede válidamente que justo le haya tocado una área que dominaba. Y capaz que llegó a juez porque sí, porque sacó un alto puntaje, pero capaz que si le hubiera tocado, si hubiera corrido un poquito el tema, hubiera sido un desastre, no hubiera alcanzado el puntaje mínimo. Entonces, viendo otros sistemas, sobre todo el sistema francés y español, la propuesta es que aquí sí, como hay aquí en el Poder Judicial una escuela de la judicial, también haya una escuela de la magistratura en la órbita del Consejo de la Magistratura. Y quien quiera ser juez tenga que cursar y aprobar determinadas materias de derecho judicial para así recién poder, ¿qué cosa? Inscribirse en el concurso, a través de una ley o reglamento. El que no hace esa previo aprendizaje, quien intente presentarse, no haga perder tiempo a los consejeros y después no nos demos sorpresas como la que estamos viendo.
que también tendría que tener mucho contenido ético y moral, materias de ética y moral. También, por las dudas digo, por si alguno dice no es solamente error inexcusable, pero bueno, no quiero entrar más. Ahora, también, porque sabemos que siempre el recurso que tenemos que hacer es, tenemos pocos jueces y no podemos tener mucho tiempo las vacancias porque pobres jueces que quedan ya están desbordados de cosas y se desbordan más. Que también los jueces provisorios se puedan ser elegidos en la medida que hayan aprobado las pautas de la Escuela Judicial de la Magistratura del Consejo. Pasemos al plano. Sí. ¿Por qué muchas veces la sentencia de la Corte Suprema tiene muchas hojas? He ido observando cómo se han ido constituyendo las Cortes Supremas en Argentina. Normalmente son académicos, doctrinarios, y vamos viendo diferentes fallos que han sido antecedentes de leyes nacionales. Por ejemplo, el caso SAC de Seyén contra Seyén, matrimonio civil, o cómo se han ido por Acumar, el fallo cuando fue el tema Matanza de la Chula, se creó la institución Acumar por ley. Yo creo que a veces en la Corte son grandes generadores de doctrina y base de leyes cuando les va interesando cada uno de los temas. Por eso, por ejemplo, esto lo he ido aprendiendo porque en mi caso, en el derecho de aguas, todas las leyes que se han ido dictando han sido en virtud de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, yo creo que cuando le interesa por el tiempo, por la materia y por el efecto para planificar, la Corte a veces hace un libro. Las sentencias a veces son libros, incluso Lorenzetti, muchas de las sentencias son parte integrantes del libro. Por ejemplo, la teoría de la implementación. Él la cita, la aplica y ha hecho un texto. Entonces, hoy vemos el esfuerzo compartido en la época del corralito, que fue un fallo de la doctora Hayton cuando era ni siquiera de la Corte, era integrante de una Cámara Nacional de Apelaciones. ¿Se acuerdan? Para componer la frustración de los contratos. Había haber un sacrificio de ambas partes. Bueno, todo eso es... y eso ya vamos a ir apuntando al último plano que vamos a ver. ¿Sí? Micrófono. Sí. Del lenguaje. Bueno, hace rato hablábamos una cosita, le quería agregar, creo que es pertinente respecto del lenguaje. No solamente la necesidad de claridad, ¿no? Sino el lenguaje no es neutral y tiene mucho poder. Tiene poder creativo y poder destructivo. Entonces también tenemos que ser sumamente cuidadosos con el lenguaje que utilizamos. Y ahí, digamos, teniendo en cuenta lo que hablábamos hace rato de los modelos que venimos utilizando y demás, por ahí seguimos lamentablemente, yo también peco muchas veces, utilizamos términos o peyorativos o discriminativos, o sea, términos discriminatorios o la verdad que para nada inclusivos o tolerantes. Entonces me parece que cuando vamos a escribir también sería bueno que no solamente tengamos en cuenta la claridad, sino las palabras que utilizamos. Y 2 segundos, un caso de la Cámara, no quiero dar mucho detalle porque va en casación, pero como era tan difícil la resolución, era una cuestión familiar, era tan difícil la resolución, el vocal al que le tocaba el primer voto me pide como relatora que seamos sumamente cuidadosos con el lenguaje que usamos para que ninguna de las dos partes se sienta agraviada u ofendida o se sienta menos que el otro. Sí, es muy importante ese tema. Ya voy a hacer un comentario, pero antes lo voy a escuchar también
Yo en relación al largo de la sentencia que planteaba, quería compartir esto con una experiencia personal. Cuando yo fui relator en el Superior Tribunal de Justicia, justo se producía el cambio de la máquina de escribir a la computadora. Y si uno veía los fallos de la época de la máquina de escribir, tenían todos 10 hojas menos que en la época de la computadora. Porque el copiar, cortar, pegar se volvió, digamos así, mucho más fácil, pero además tenía otro problema. El abordaje del texto de la época de la máquina, de la mecánica, hacía que uno tuviese que empezar y terminar un texto, por lo tanto tenía más coherencia a veces el texto completo. En cambio en la computadora uno se va, atiende el teléfono, vuelve, cierra, vuelve mañana, entonces lo empieza por la mitad, por el final, y hace que a veces tenga unas incoherencias terribles en fallos de 30, 40 hojas. A mí nosotros nos tocó una vez, ya litigando, digamos, la casación, en donde la Cámara del Crimen había repetido 2 o 3 hojas, o sea, en la página 8 a la 10 y después en la 20 a la 30, andaban de vuelta así, por la cantidad de material, pero sobre todo por la asincronía con la que se trabajaba en el texto, lo cual es todo un tema. Y quiero cerrar con esto. El plano lingüístico tiene que ver también con lo fáctico. Anteriormente, que Cueto de Rúa decía todos claro, era el gran déficit de la justicia argentina, decía Cueto Rúa, era el tema fáctico, ¿no? Y uno a veces lee... Y era un profesor, me disculpa que te diga, sí. Era un profesor jodido, ¿no? Sí, sí. Porque era muy rudo, más que Rúa, rudo, le hubiéramos dicho. Sí. A veces era medio inquisitivo en la forma, sabía muchísimo, y por ahí cuando discutía medio que reprendía a los alumnos, o si veía a alguno que estaba entretenido, la cabeza volaba, y él contaba y él decía, bueno, yo soy medio pasional, les pido que me tengan un poco de paciencia por ahí porque no me voy a dar cuenta, y me pongo de ese modo. Ya alguna vez casi se levanta uno y me pega una trompada, decía Cleto Rúa, ¿no? Eso es lo anecdótico, sí. Por último, hay una ley de la corrupción de las instituciones que es universal y el lenguaje también es una institución. Y esta ley dice que toda institución nace para salir al encuentro del hombre y termina escondiéndose de él. Y nuestro lenguaje jurídico, digamos que habrá nacido para salir al encuentro, como dice la doctora, por esta garantía republicana de la publicidad de los actos de gobierno, termina escondiéndose del hombre. Quienes hemos litigado alguna vez y decimos, hemos recibido un llamado telefónico y dice el cliente, he recibido una cédula. Bueno, ¿qué dice? Y uno tiene que estar mucho tiempo porque no sabe qué dice. Y bueno, y la verdad que, ¿cuántos años hemos pasado nosotros sin entender qué eran los estrados del tribunal? Y ni los abogados, ni los jueces, y la gente tampoco, ¿dónde están los estrados del tribunal? Donde había que constituir el domicilio, qué implicaba. Entonces, hay un lenguaje oscuro, pero no es errónea o accidentalmente oscuro, sino es un lenguaje que se construye para esconder y no para decir. En este sentido, yo creo que hay que sincerarse en el examen de conciencia también nosotros, los operadores jurídicos. Y hay que tener mucho equilibrio. Claro. Mucho equilibrio, que no pase lo que me pasó a mí recién. Eso es un desborde, eso hay que erradicar. Importante lo que decía la doctora, hay mucho tratamiento con los grupos vulnerables como partes en los procesos. Y a veces, con las frases que tengan lo que se llama estereotipos, podemos causar lo que se conoce con el nombre de victimización secundaria. Es decir, esta puede haber sido víctima de un avasallamiento a sus derechos, pero por el grado de vulnerabilidad que tiene, el maltrato institucional que se le da en los tribunales, ya sea en la atención, ya sea en las prácticas forenses de los grupos interdisciplinarios, ya sean los interrogatorios, ya sean en el contenido de la sentencia y en las frases empleadas, y a veces también a la víctima se le estigmatiza en la sentencia, y a veces la víctima está muerta,
pero esa victimización la sufren los familiares. Y es muy común, y voy a traer como caso cuando llegue el momento de tratar estos temas. El otro día veía un fallo de una niña a los 19 o 20 años, que el novio le había pegado 19 cuchillazos y de yapa le había dejado, atravesó el cuchillo aquí en la garganta y salía por atrás. Y uno de los jueces que hace disidencia y dice, esto es un crimen pasional, porque ella era una chica que le gustaban los boliches, le gustaba salir, ya había tenido una hija en soltera a su edad, su familia era muy abierta, le gustaba fumar, tomar bebidas alcohólicas. En cambio él, toda su vida, se había dedicado a trabajar en la iglesia. Él era el que la había acuchillado. Venía de una familia que prácticamente se dedicaba a los buenos, de buenos modales, de esto. Más estigmatización. Y ahí está a lo que creo que se refiere aquí la colega. Y hay muchas sentencias así. Usted, doctor Ferri, debe haber visto en la rectoría y habrá visto cuando era juez también y revisaba sentencias, aunque quizá en el campo laboral no tanto, pero en la materia penal se da mucho eso. Se da mucho. Capaz que el doctor Ferri tiene para voto ese caso y, y sabe de qué le hablo. Pero bueno, y creo que ahí también pasa que el Tribunal Jerárquico Superior de Recurso, sin afectar la independencia de juzgamiento, pero sí aplicando mandatos convencionales, le pida a ese magistrado que no vuelva a utilizar estereotipos, en este caso de género, porque si no, aunque la sentencia esté bien, si encuentra un letrado hábil, puede hacer que lo condene, porque no es el juez el que habla, es el Estado. Y si el Estado tiene la obligación de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, estamos en un problema. Más allá que por derecho, en cuanto a la situación fáctica, vamos a suponer, no creo en el caso planteado en la hipótesis, pero correspondía confirmar el fallo que tenía este contenido estereotipado. O sea, por derecho de la situación sí, pero sin querer incurrió en una discriminación en el contenido de la sentencia y por lo tanto incurrió en una violación de derechos humanos, porque los derechos de la mujer también son derechos humanos, es una especie dentro del género de derechos humanos. No es derecho de la mujer, derechos de los niños, son derechos humanos. Todo esto es importante. Ahí entonces empiezan a ver ustedes, y estamos dando en 2 horas un recorrido por todo lo que nos queda, y vamos en el módulo 2 comenzando, para poder hacer bien una sentencia. Entonces no es el tema, no, a mí me hubiera gustado que me diga, bueno, aquí hay que ver esto, acá se busca así la jurisprudencia, no, eso. También tiene su importancia, pero es esto lo que hay que cuidar. Y hay que cuidar porque si yo veo que un alegato recursivo de un letrado dice cosas, en la medida que
vea que no voy a afectar, y así afectaría, voy a tener que mandar a testar esas frases. Porque si no, ustedes saben que las violaciones... ¿Quiénes son? Puedo saber, aquí hay alguno que va al curso de Derecho Humano en la Católica. Bueno, sé que los que eran, varios de que eran de... El Estado viola derechos humanos por acción y por omisión. Vean cómo a medida que se vayan conociendo lo que es el Estado de Derecho constitucional y convencional, hasta en las cosas más inimaginables, podemos estar poniendo al país a tiro de la responsabilidad internacional. El otro día en una entrevista radial me preguntaban qué opina de los juicios que se van a hacer ahora en la mega causa 2, creo que se llama, a efectores civiles que habían sido jueces y funcionarios judiciales. Y yo les dije, mira, es una cuestión que no la conozco en cuanto a los casos, conozco lo que he leído en los diarios, pero lo mejor que puede pasar es que se haga el juicio, porque el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y castigar, y peor cuando se habla de delitos de lesa humanidad. Ahora, quienes están en el banquillo de los acusados tienen todo el derecho de probar y de exigir que también se respeten sus garantías constitucionales y convencionales en el ejercicio de defensa. Y ahí podrá determinarse si corresponde o no sean sancionados, porque el tercer paso del Estado es que, verificada la violación de derechos humanos, debe sancionar, porque si no está garantizando impunidad. Por eso muchas veces, muchos de los países, van a ver de Latinoamérica, casi todos han tenido condena internacional por la Corte Interamericana cuando han aplicado y han consentido leyes de carácter transicional que han garantizado impunidad y amnistía en casos graves de violación de derechos humanos. Y la Argentina no, porque alcanzó su sistema judicial interno a reaccionar y a hacer que las cosas se resuelvan dentro de la frontera de nuestro país. Bueno, esto es un paréntesis y vamos al último. Ahí llegamos también con el horario. Justito. No. El último axiológico. El axiológico, que no sé quién estaba apurado con la acción. Doctor Josami, me da el micrófono, doctor Josami. Doctor Josami, a ver. Bueno, entonces no va a poder ir a la radio esta noche, doctor. Porque, ¿sabes qué? Si dice no puedo hablar esta noche, los colegas lo escuchan ahí en la radio, hablando, haciendo entrevistas. Está bueno, está bueno. Chanta, el doctor hay que tirar el chivo de hoy a las 9, del programa de la radio. Bueno, sí. Yo solamente hacer el tema del axiológico cuando hacíamos la comparación de la diferencia de la subsunción con la ponderación, ¿no? Y justamente el otro día yo hablaba con unos colegas y con otros jueces del tema del precedente, que muchos se asustan aquí en fallos, y creo que tiene que ver el tema de que hoy los jueces tenemos que empezar a tener una especie de valoración, sacando lo que era la subsunción antes, que se concretaba en lo que a futuro uno decía, bueno, si seguíamos con este principio, terminábamos con una computadora en vez de juez, y que esto, digamos, del plano axiológico nos da una capacidad o una independencia a los jueces para poder ponderar y hacer pesar sobre todo el tema de los valores
y de esa vuelta a lo que siempre mencionamos aquí con respecto a lo que es el derecho natural, ¿no? Eso solamente. Muy bien, y el tema axiológico es quizás también, todos son importantes, pero el que realmente le llamamos sentencia es el que, utilizando las reglas de la lógica, plano lógico, utilizando la elección de la norma o el derecho aplicable, utilizando el razonamiento, bueno, era la lógica, la comunicación a través del plano lingüístico, basándonos en los elementos que nos proporciona el plano fáctico, en su conjunto vamos a tener que hacer un acto de valoración, de decir qué es lo bueno y lo mejor para resolver el caso. Si el ejercicio axiológico es bueno, casi seguro que la sentencia es correcta para resolver el caso. Digamos, ahí está el título de nuestro curso. Y si no, ¿qué nos dicen los abogados cuando nos apelan y van a la corte? ¿O qué les dicen a nuestros colegas de cámara cuando vienen en casación? Y después nosotros vemos, para que también chusmeamos con cuál es el recurso de apelación, qué le dicen a la cámara de lo que dicen en primera instancia. Esta es una valoración grosera, absurda, totalmente reñida con la razón. Solamente un neófito de derecho puede pensar así, muy bien, y dicen de todo. Y está diciendo que la valoración es mala. Ahora, ¿será cierto o no? Bueno, después verificaremos, como verificaremos todo lo que está en los planos, y veremos cómo se ejerce esa valoración. También seguramente el doctor Escarano es bueno en esto, así que vamos a contar con su ayuda. Espero que no se vaya a Mar del Plata antes. Porque... bueno. Bien. ¿Qué más le sugiere el plano valorativo? Que digamos cuál es, digamos así como cada plano tenía su nota propia, y volvemos a lo que dijimos al principio: validez y eficacia, legal y legítimo. La buena o mala valoración que hagamos de la cuestión determinará la eficacia y la validez. Ahora, en temas de gestión, quiero pasar el chivo yo también. No sé si la próxima clase, la doctora Roca, aquí que es coordinadora, está más ubicada. El 15, 14, viene el doctor Luis María Palma. Si ustedes lo googlean, doctor Luis María Palma, es un triple doctor, tiene 3 doctorados, 4 magíster, consultor internacional. Es, a mi criterio, quien más sabe de gestión judicial. Y creo que sabe mucho más incluso de alguien que conocemos y que sabe muchísimo, que es el doctor Garabano, actual ministro de Justicia. El doctor Palma es miembro de IACA, la International Association Court Administration, la Asociación Internacional de Administraciones de Corte, que la preside Jeffrey Apperson, que fue un administrador de corte norteamericano, de varios cortes estaudales y también de la Corte Internacional de la Haya, y que son los expertos que todo esto
que tendremos que hacer los jueces sería imposible si no tenemos administrados los tiempos, los circuitos de expediente, las gestiones, y va a venir a hablar de las nuevas exigencias de gestión para un eficiente servicio de justicia. Creo que es muy interesante escucharlo por la personalidad de que se trata y fundamentalmente porque para quienes no saben, casi todo lo que se ha elaborado aquí en lo que hemos llamado, y desde 2006 lo venimos haciendo, Poder Judicial en Cambio, fue una generosa concesión de una tesis del doctor Palma. Miren que es un consultor caro, no nos cobró un peso y nos entregó, tomen. El pago mío es que lo hagan y si lo hacen va a ser la mejor representación de que no es un imposible y que es realizable. Todavía no había rendido su tesis de doctorado en sociología y cuando vio que lo tomamos y que lo empezamos a impulsar y que empezaba a dar sus primeras conclusiones, un día me llamó por teléfono y me dijo: doctor, necesito que usted participe en mi tesis. Y bueno, pero ¿cómo puedo participar si usted es el experto? Y me dijo: yo le voy a hacer una entrevista y lo que me diga, no solamente yo, había de todos lados las experiencias, y bueno, después dije, iba a ver que el experto es usted. Yo me reí, pero bueno, completé las cosas, lo recibí aquí, vino con un grabadorcito, como 3 horas, estuvo preguntándome de las cosas, y después en su tesis, que ahora es un libro, Reformas de la Justicia Argentina a partir de 1983, vienen los agradecimientos, quienes han participado, y me pone expertos, y bueno, creo que me ha dado un título grande, ha visto que usted es experto, me dice, ¿no? Bueno, pero por eso voy a tener todo esto que le hago para que no se enojen y les diga que vamos a empezar a las 3 de la tarde. Terminamos a las 5. El que quiere irse se va, el que quiere quedarse se queda. Después viene una pequeña entrega de certificados a sus compañeros que hicieron el curso de Derecho Humano y después viene el doctor Palma. Con break, seguramente, sí. Dale. Se dan certificados por la conferencia del doctor Palma. Es un certificado corto y accesible, así que... Bueno, nos vemos.